Bueno, hola, qué gusto compartir con ustedes esto. Que estudié en la Universidad de Veracruzana, la licenciatura en fotografía, la maestría en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y curiosamente, poco tiempo después decidí darme un descanso de la producción que apenas empecé y centrar mi educación en la preservación, en el manejo, la preservación, eh, museología, trabajar con archivos. Creo que es muy interesante poder ver el trabajo de otros fotógrafos y artistas, porque eso nos permite abrir una visión un poquito hacia diferentes propuestas y diferentes formas de trabajar. Creo que es muy importante entender que los procesos creativos no son algo lineal, sino realmente son ramificaciones o son curvas, son formas que cada quien va desarrollando en su quehacer. Entonces, bueno, también soy miembro de Women Photograph, un colectivo de mujeres fotógrafas, y el año pasado me dieron una beca de National Geographic por un proyecto de documental que estoy haciendo de mi comunidad yadalteca en Los Ángeles. Esta charla está titulada Preparando portafolio tips para presentar su trabajo. Es una plática que quiero desarrollar sobre todo desde la experiencia personal. Hay cosas que seguro les van a funcionar, hay cosas que quizá no, pero creo que sí tenemos todos un punto de arranque. Cuando estamos empezando, creo que la parte más complicada es estar presentando un trabajo no cerrado, porque creo que los trabajos continúan transformándose o continúan moviéndose en diferentes direcciones. Entonces, al plantear esta idea, recurrí también a checar algunas otras recursos que podríamos consultar en línea. Y algo que creo que es muy importante ponernos a pensar es cuando presentamos un trabajo, es tener una coherencia y un tema a tratar. Creo que cuando trabajamos con un tema, el encontrar el hilo conductor entre nuestro trabajo es lo más difícil. Yo, en lo personal, trabajo el tema de identidad desde la perspectiva familiar, desde la experiencia familiar y analizando también un poco y jugando un poco con los lazos personales, con mi familia y con mi grupo de amigos cercanos. Para mí, desarrollar mi proyecto en el que estoy trabajando ahorita, me costó un poco de trabajo porque yo pensaba en un inicio que estaba trabajando un proyecto documental y un proyecto autoral de forma separada. Al trabajarlo y al presentarlo, que es muy importante que ustedes compartan su trabajo con otras personas, con otros colegas, me di a la tarea de analizar qué era lo que unía estos dos trabajos y en qué formas yo estaba cuestionando la identidad que nos unía en este trabajo. Yo trabajo con la comunidad yalalteca, es una comunidad zapoteca serrana, de la que provengo, en la que yo no crecí en la Sierra Norte. Sin embargo, hay diferentes grupos asentados en diferentes partes de México y en Estados Unidos. Entonces, para mí, entender este hilo fue la primera clave para trabajar con mi tema. Creo que es muy interesante porque cada una de nosotras tenemos perspectivas muy diferentes y experiencias diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, ya sea
un programa, un reportaje, una historia en específico para algún medio, también tienes que mantener este hilo entre las imágenes. Entonces, cuando nosotros nos planteamos una propuesta, un pitch para presentar, es muy importante tener esto, porque también vamos a ser, no cuestionadas, pero cuando presentemos nuestro trabajo, va a ser la primera forma de saber cómo presentarlo. Quería compartir con ustedes un portafolio que presenté el año pasado para la selección de portafolios del New York Times. Este portafolio lo presenté con diferentes editores, pero también galeristas. Entonces también es muy importante cuando ustedes presentan su portafolio estudiar un poco también a qué público está dirigido o por lo menos a quienes lo están presentando. Esto en el sentido si ustedes están planteando realizar alguna exposición, alguna publicación, hay diferentes formas también de acercarse en este sentido. Alexia, no sé si se subieron los archivos en Dropbox. Justo déjame ver, espérame. ¿Y se escucha mejor? Esa es la otra pregunta, porque no estoy segura si se escucha mejor. Yo estoy... Sí, dime. Perdón. Habla, por favor. No, nada, preguntaba si se escuchaba un poquito mejor o... Sí, creo que sí estamos, bueno, ya por lo menos tu internet está en amarillo, ya no está en rojo, entonces sí se escucha mejor. Oye, tengo solo las que me mandaste por Facebook y las que ya se tienen en Dropbox, no se mandaron otras. Ok. Pues, si no les molesta, las voy a mover tantito al portafolio físico que tengo aquí. Quería mostrárselos por fotos porque creo que había un poquito más de calidad en la imagen, pero la tecnología no nos está ayudando ahorita. No está lado ahora. Sí, no, es que atravesar mitad, tú sabes, el charco no está tan sencillo a veces. Entonces, les voy a compartir este portafolio. Como les comentaba, es un portafolio que presenté el año pasado para la revisión que convoca el New York Times. La convocan anualmente, es una convocatoria gratuita. Y creo que cuando nosotros presentamos nuestro trabajo es como la parte más complicada, es a lo mejor pensar en cómo lo vamos a presentar. Creo que es muy importante, de los tips que había pensado que son muy importantes es no presentar imágenes sueltas, de 20 a 30 imágenes máximo. Preparen siempre su computadora o algo si quieren llevar más imágenes, pero siempre tengan en cuenta que es un número limitado y generalmente para las presentaciones son tiempos muy cortos. Entonces es muy importante que lleven algo muy conciso, así como la descripción de su trabajo. Como les comentaba, este trabajo es un proyecto multimedia que estoy desarrollando con el fin de hablar no solamente de la identidad desde una perspectiva antropológica, sino también entender que la visión que generamos depende mucho pues de las experiencias cotidianas que tenemos y cómo nuestros lazos con nuestro entorno, con nuestra familia, pues nos van a marcar y nos van a generar esta identidad. Para mí es como un tipo de caja de los tesoros, de experiencias que he ganado, y es así como yo lo presenté. No sé cómo voltear la cámara. Aquí está. Entonces, esta es la caja que yo presenté. Si tienen preguntas, por favor, añádanlas en el chat para hablar de ellas en un momento. Algo que yo tenía muy en claro es que cuando yo empecé con este proyecto,
lo empecé en un acercamiento, en un diálogo con mi abuela materna. Entonces, quería hacer este tipo de caja álbum familiar en la que tenemos un acercamiento un poco más al objeto fotográfico. Creo que algunas imágenes funcionan muy bien para ser enseñadas en pantalla, pero en el caso particular de estas imágenes tenía la intención también de enseñar el proceso también con el objeto fotográfico. Entonces, cada imagen tiene una simbología para mí muy particular. En el caso, por ejemplo, de esta imagen, pues es una imagen, un objeto intervenido, una imagen objeto. Entonces, cuando ustedes presentan un portafolio, no tienen por qué considerar que no pueden meter o jugar con los formatos, ¿no? Creo que es lo más interesante, poder jugar con los formatos. Y como les decía, para mí esto fue empezar como en una forma de desenmarañar mi hilo, ¿no? O hacer mi madeja. No sé si desenmarañarla o hacer la madeja. Entonces, esta es la parte a lo mejor un poco más fotográfica, la parte documental que también he generado. Y disculpen aquí las complicaciones de... Entonces, tienen la opción también de llevar imágenes en selección. Creo que la parte de la edición es la parte más compleja, pero una vez que ustedes tienen una idea un poco más clara de lo que ustedes están tratando en su tema, el seleccionar las imágenes viene más también no solamente desde una narrativa compositiva, pero también separando la aprehensión o apego a algunas imágenes, ¿no? En el caso particular de estas imágenes, a mí me interesaba hacer un juego con los miembros de de mi comunidad en diferentes partes geográficas. Para este entonces yo solamente había trabajado con familiares y amigos en la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca y en la Sierra Norte. Y el fin era precisamente poner a todos en una especie de álbum familiar, borrando un poco estas barreras invisibles de distancia y tiempo. Entonces, creo que es válido cuando nosotros estamos trabajando, seleccionar siempre desde un stock un poco grande de imágenes, ¿no? Para las experiencias que he tenido, creo que el seleccionar nuestro trabajo, hacer la edición de cómo vamos a ir mostrando nuestras imágenes es quizá la parte más complicada. ¿Por qué? Porque generalmente generamos un apego a algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes que a lo mejor significan mucho para nosotros, pero ya al final no tienen el impacto que desearíamos, ¿no? Y esto lo aprendí un poco más también de esta misma experiencia, ¿no? Creo que en esta selección en particular me enfoqué mucho en la parte de retratos y dejé también la parte autoral un poco más aparte, ¿no? Entonces quedó un poco la distancia en relacionar de estas imágenes que son un poco más libres, más, no quiero llamarlas artísticas, pero son objetos fotográficos a la parte documental y sobre todo también a este otro tipo de imágenes. Yo trabajo sobre todo, la razón por la que presento yo los proyectos en este tipo de formatos también. ¿Perdón? Lo que pasa es que como tienes el celular en vertical, no podemos ver bien lo que nos estás enseñando. Si pudieras voltear tu celular.
Sí, creo que en era justo lo que les iba a decir, que aquí no, ¿No se puede? no, justo por eso, no la vi. O levantar un poco más la cámara. Es que Sí, ya corta está, ahí mucho lo tienen la horizontal. Lo que podemos hacer es que, si quieres, Citlali, las fotos que nos enviaste del portafolio, ahorita nada más veamos el video y ya si quieren ahorita les enseña a Citlali las fotos, ¿no? Para que ya lo vean un poco más fijo. ¿Vale? Sí, de hecho, este es un primer acercamiento al portafolio, ¿no? Creo que es algo muy válido. Perdón, ahora, no sé si ahora ya lo ven mejor. Lo que pasa es que también lo tenía, como estoy en el celular, no está en horizontal, pero no sé si ahora ya lo pueden ver en horizontal las Sí, que se ve están en mejor, pantalla. gracias. Ya se No, por nada. Ok, entonces, perdón, perdí un poquito el hilo. Entonces, algo que me quedó un poco claro después de esta revisión de trabajo es que yo había dejado olvidada cierta parte en este otro trabajo que había estado realizando, que tiene conexión completamente con la parte autoral, ¿no? Entonces, en esta parte les voy a enseñar unos ambrotipos que he estado trabajando y que se me desordenaron, no me había dado cuenta. Y Alexia tiene unas imágenes en Dropbox que también ahorita podemos observar. Las siguientes imágenes que les voy a enseñar, perdón si voy un poquito más rápido, son No te apures una por el nueva... tiempo, Citlali. Vamos tranquilos. No me apuro. Déjenme acomodar otra vez la cámara. Ay, disculpen, de verdad soy muy mala con la tecnología. No sé cómo le hago a veces para sobrevivir con estos tiempos. Quisiera compartir con ustedes ahora la nueva selección en la que estoy trabajando. Es una selección en proceso y como lo que les decía, creo que la parte más complicada cuando estamos empezando es poner nuestras ideas juntas, ¿no? Nuestras imágenes juntas. Muchas veces tenemos la idea de que nuestras imágenes son mundos separados y a veces hace falta que alguien de afuera las vea y nos diga, no, esto es un universo de imágenes esto es un universo de imágenes que sí tienen una conexión. Entonces, algo que creo que es muy importante es que podamos compartir nuestras imágenes con nuestras colegas y para eso estos espacios creo que están fabulosos y sobre todo ahorita en estos tiempos podemos hacer estos ejercicios. Alexia, ¿sí podrías compartir la página de Dropbox, por favor? Sí, ¿no quieres que comparta primero las fotos que me mandaste por Facebook? Pero son muy poquitas, ¿no? ¿O ya se compartieron más? No sé si ya se compartieron más. Igual y para que se vea un poquito, es que se veía un poco movido. Ok. Entonces creo que Por eso, igual, sí, dime. por eso sí quería checar si no estaban en Dropbox. Es que creo que sí ya se subieron algunas a Dropbox, no todas, pero Entonces, hay varias que ya veo que ya tienen palomita. Ajá. Porque ahí sí se ve checo. mucho mejor. Tararara. Espérenme un poquito. Okay, esperen. Le doy refresh, porque igual y con el refresh, creo que sí. Sí, porque sí yo ya veo que ya hay al menos unas... Ya. Hay una que dice folder 1, folder 2. Ajá, el folder 1, por favor. Ok. Hay dos imágenes que no están, pero no son indispensables. Ok, ¿sí pueden ver la pantalla, chicas? ¿Se ve? Ok, ya está.
Sí. Ush, 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 ush. Ah, Espera, que algo pasó. Espera. Ok, ya está. están en desorden, pero por lo menos creo que pueden apreciar un poco mejor las imágenes y la presentación, ¿no? del trabajo. Ok, Citlali, ¿tú sí estás viendo la foto? Sí, algunas imágenes no se van a ver del todo claras porque son ambliotipos y el reflejo del vidrio no permite hacer una muy buena imagen con el celular. Como les comenté, están un poco en desorden, pero la idea es presentar un poco la selección que hice anteriormente de este mismo proyecto. Algo que me dieron a notar algunos revisores es precisamente, como les comentaba, esta falta de imágenes, por así decirlo, para conectar algunas imágenes de esta parte del portafolio, de las imágenes en blanco y negro, bueno, todo es blanco y negro casi, de las imágenes de película a estas otras imágenes en ambrotipos. Sobre todo porque pues sí es un proceso más personal el de las imágenes sobre la producción un poco más personal. Entonces, creo que en la siguiente carpeta podemos observar una nueva selección del mismo proyecto. Espérenme. Estas creo se van a ver un poco mejor. Como les comento, este es un proyecto que llevo trabajando yo, bueno, a conciencia los últimos 4 años. Es un proceso en el que he ido registrando imágenes desde lo documental, pero también poniendo un poco de énfasis en la experiencia personal siendo como integrante de esta comunidad, pero también como la forma en la que nos hemos aislado, ¿no? La forma en la que, en este caso, mi madre, mis abuelos han tenido esta incidencia en mi pensamiento, en el nuevo entendimiento no en el nuevo, en el entendimiento de mi identidad en este contexto globalizado. Entonces es un poco estudiar desde el archivo familiar, desde los objetos que voy creando, desde la relación con mi madre, nuevas aproximaciones hacia este discurso, ¿no? Y cómo esta experiencia pues es lo que me ha motivado a trabajar con este tema. Creo que es muy importante aquí analizar cuáles son los temas que ustedes manejan y para eso me gustaría abrir un poco más la conversación porque es precisamente de ahí de donde vamos a trabajar un poco más estos temas. Creo que en estas imágenes ya hay un poco, se puede observar un poco una conexión diferente y ahorita lo que estoy trabajando es cómo manejar esta relación personal con la relación comunal, comunitaria y los manejos de esta identidad. Entonces, no sé si quieran abrir hilo a una conversación aquí
son pocas ya las imágenes que quedan ahí. Creo que esa es la última que había seleccionado para esta presentación. Sí, de hecho sí es la última. ¿Alguien que quiera hablar un poco? Bueno, es que ya hay varias preguntas, de hecho, que te comenzaron a Pues hacer. si no, empezamos con las preguntas, pero también sí, empezamos mejor con las preguntas. Vale. Dulce Mara pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices que no hay que presentar imágenes sueltas en el portafolio? Algo que es a veces recurrente cuando presentamos nuestras imágenes, que es cuando presentamos imágenes que no tienen una conexión entre ellas, ¿no? Por ejemplo, de los trabajos que yo he visto que se presentan para este tipo de eventos, un documental o un trabajo de reportaje en cierta zona del Amazonas, se mantiene una unidad en el tema que se está tratando, ¿no? No, creo que cuando estamos presentando un portafolio es muy importante no andar, tener una coherencia en el trabajo que presentamos, que no sean un retrato de, no sé, nuestra abuelita, que es válido, no estoy diciendo que no sea válido, y de repente nos vamos no sé, al payaso del circo. ¿Cuál es el hilo en el trabajo? No, a eso me refiero, que no sean imágenes que no tengan un hilo conductor entre ellas. Es muy importante que sí haya adherencia entre las imágenes, sobre todo porque cuando ustedes van a presentar su trabajo generalmente están presentando ya sea series. Si es un trabajo comercial, se valen las imágenes sueltas, pero estamos hablando de un trabajo comercial y el hilo ahí es que es un trabajo comercial, ¿no? Si estamos trabajando con marcas y esas marcas son, no sé, de ropa, de carros, de diferentes cosas, se entiende y se vale. Pero cuando estamos trabajando sobre todo para este tipo de portafolios, y estamos trabajando ya sea para la revisión en Houston, en la revisión, el Centro de la Imagen hace revisiones de portafolios también, y ustedes envían un portafolio para ser seleccionado. Entonces, cuando ustedes envían ese portafolio para ser seleccionado para la revisión, es muy, muy importante que sí haya un hilo conductor, una narrativa en el trabajo que ustedes están presentando. No sé si me expliqué en esto. Y no sé si quieran hablar de la siguiente pregunta. Sí, espérame. Es que ya Uh-huh. se soltaron las preguntas. Justo. Ok, hablan sobre dónde pueden ver tu trabajo, un poco si nos das como redes sociales o página de internet para que puedan ver tu trabajo. Sí, ahorita de momento solamente tengo el Instagram, estoy cambiando de plataforma a Visura y apenas estoy trabajando con el nuevo sitio web. Apenas bajé el sitio que tenía hace unos días, entonces no tengo ahorita el sitio actualizado. Tengo un poco del trabajo en Instagram, pero la verdad es que no está completo, ¿no? Creo que hasta hace 2 años es que empecé realmente a tener una conciencia un poco más meticulosa de lo que estaba publicando también en Instagram. Y ahora con estas nuevas normativas de derechos autorales, la verdad es que no sé qué tan seguro es seguir utilizando la plataforma. Pero eso ya son otros temas. No sé si Bueno, pero por lo sí. menos pueden ver tu Instagram. Sí, de momento y seguramente por ahí también voy a compartir en la semana el nuevo sitio web que estoy trabajando en ello. ¿Nos podrías dar por lo mientras tu Instagram para ver tu trabajo? Así es, Itlali Fabián, pegadito, es el handle del Instagram. Ok. Avi pregunta, ¿imprimes en Fine Art o cuánto te gastas en un portafolio? ¿Se lo quedan o te lo puedes llevar, por ejemplo, en una agencia?
No, el portafolio es tuyo, ¿no? Tú inviertes en ese portafolio. Ah, cuando es para presentación en este tipo de eventos, imprimo en un papel de mediana calidad. ¿Por qué? Porque es en constante movimiento las imágenes y aunque es gente muy profesional, no significa que no pueda haber daño en tus imágenes. Sin embargo, sí conviene invertir en la calidad, en la mejor calidad posible. En promedio, yo creo que este portafolio, bueno, algo que es en impresión, pongámosle que fueron unos 2,500 pesos en impresión y el armado de la caja y todo eso, pues ya yo lo hice, pero tengo entendido que, por ejemplo, también con Yasmín armaron un taller de portafolio de libro. Creo que es algo muy, muy bueno invertir este tipo de talleres porque les permite también generar una propuesta más personal, ¿no? Tienen ustedes las herramientas de hacerlo ustedes mismos, que siempre en, en, en el proceso creativo va a ayudar mucho más tener el control de qué es lo que están presentando. Pero depende mucho el tipo de impresiones um, que quieran hacer, ¿no? Creo que sí les conviene un papel de mediana calidad. En específico es un Canon, no es un Hahnemüller, no es de la más fina calidad, pero sí es un papel que está diseñado para impresiones en blanco y negro, lo cual permite que tenga una calidad de impresión. Es costoso, pero también les permite mostrar un poco más cómodamente su trabajo, sobre todo también para verlo un poco más desde una perspectiva un poco más amplia, el tener las impresiones les permite jugar un poco más que en la computadora. Okay. Mariana pregunta, ¿ese portafolio lo enviaste físico o en digital? ¿Y tienes algún statement? ¿Tienes consejos con los statements? El portafolio, mandé la parte digital, la parte en blanco y negro, la parte de las fotografías de medio formato, las cuadradas. Eso fue lo que yo envié en el portafolio digital para la selección. Y creo que este año hicieron la revisión virtual, no fue una revisión física. Pero este portafolio lo lleve a que lo revisaran personalmente. Entonces, este portafolio sí fue manipulado por diferentes editores. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Sobre el statement o Alexia. semblanza. Sí, tengo el statement. Se los puedo compartir ahora en la página web, nada más que la tenga, les prometo que la subo pronto. Lo tengo ahorita nada más en inglés. El statement de este proyecto es, a grosso modo, analizar desde la perspectiva personal y familiar el desarrollo de la identidad a partir de las conexiones comunales y familiares. Ahí hablo un poco más de precisamente los movimientos migratorios que ha registrado mi familia, mi comunidad, y cómo es que a partir de nuestra relación continuamos con una identidad fuerte, ¿no? Cómo es que aún creciendo o naciendo en diferentes latitudes, mantenemos nuestra conexión con nuestra cultura de una forma constante y fuerte. ¿Tienes algún consejo para el statement? Para que ellas puedan hacer su statement. El consejo para el statement, creo que
cuando ustedes desarrollan una idea y se darán cuenta conmigo, yo la verdad soy una persona que se pone muy nerviosa cuando está hablando en público, es ensayarlo las mayores veces posible y presentarlo a gente que no ha visto su trabajo, sobre todo sus amigos, ¿no? Creo que a veces como fotógrafos, y lo he experimentado yo, no compartimos tanto en lo que estamos trabajando, ¿no? Y creo es muy importante presentarlo a nuestro grupo de amigos o colegas, porque a partir de eso podemos generar una idea más concreta de lo que queremos presentar, ¿no? Y nos queda más claro, porque si uno puede presentarlo a un amigo, ya el presentarlo a alguien más va a ser algo más sencillo. Realmente es pensar qué es lo que estoy haciendo, en qué contexto, por qué es importante para mí. Creo que eso es lo más, en mi experiencia es por qué es importante para mí y cómo ha sido el proceso para desarrollarlo. En los trabajos que he desarrollado, esas han sido las partes más importantes. Ok. De hecho, bueno, ahorita estoy recordando que Catalina Restrepo sacó un portafolio de artista y justo les voy a pasar el link, porque si no se me va a olvidar, donde pueden descargar el PDF del libro, ¿no? Es un libro chiquito y es de la Fundación Javier Marín, que habla de cómo crear justo el statement y el currículum y bueno, lo que nos están preguntando. Ruth pregunta, ¿un portafolio entonces son las fotos de un mismo proyecto, no un menú de todo lo que hemos hecho, cierto? Creo que depende mucho de a quién están presentando, pero recuerden que cuando van a una presentación o cuando vayan a una presentación, los tiempos son muy limitados. Generalmente no son más de 20 minutos que tienen con la persona a la que están presentando, y a veces presentar más de un proyecto resulta contraproducente porque no reciben la retroalimentación. Entonces, retroalimentación o propuestas, ¿no? A veces es muy importante poder generar los siguientes pasos las siguientes pasos o formas de presentar su trabajo con estos editores o con estas personas con las que están tratando, el generar esta conexión de qué pueden generar, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando ustedes presentan un portafolio, sobre todo lo que yo les comenté desde mi experiencia, es llevar, si quieren dos, pero les garantizo que con uno a veces el tiempo no es suficiente, ¿no? Entonces sí es muy importante desde mi punto de vista llevar algo lo más concreto posible. Ok, dice, bueno, creo que también ahí tendrá que ver, por ejemplo, en editorial, ¿no? En editorial sí tal vez quieran hacer, bueno, lo que estabas diciendo, dependiendo de para quién va. En editorial Sí, justo, y generalmente, pues también, por eso les decía, tienen que también estudiar un poco a quiénes les están presentando el trabajo, ¿no? No es lo mismo presentarle a un coleccionista que a un galerista. Al coleccionista le quieres presentar lo mejor de las piezas únicas, ¿no? O las piezas que son que son potenciales para venta, ¿no? En el caso de un galerista o coleccionista. No es lo mismo que si estás presentándole a un editor para futuras asignaciones, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, para presentar para el editor de foto de alguna revista, lo ideal es presentar a lo mejor dos o tres series de trabajo, a lo mejor pequeñas, ¿no? Entonces sí, depende mucho en eso, sí, a quién estás presentando tu trabajo. ok. Paloma dice, ¿cómo diferenciaste o hiciste sobresalir tu trabajo sobre la identidad de tantos trabajos que tratan con el mismo tema? Ay, creo que es una pregunta bien difícil.
creo que hay que ser muy honestos del trabajo que hacemos. El, el ser honestos sobre el trabajo que tenemos, pero sobre todo también creo que algo que llamó mucho la atención del trabajo de los trabajos que he realizado es la conexión personal, tema en específico, ¿no? No son temas que no se hayan tratado, no son la Citlali, migración. ¿podrías repetir justo la última frase? Porque el internet está haciendo de las suyas otra vez. Oh, ay, creo que es muy importante mantener la coherencia entre el proyecto que estamos presentando, entre que es una experiencia personal. En el caso particular, es la experiencia personal y la conexión que yo tengo en específico con los temas que trabajo. Creo que no hay una receta para, para hacer, para, no hay una receta para el éxito o para trabajar. Es más, no considero todavía que mis trabajos estén terminados. ¿Cómo conseguir que tenga esa visibilidad? Creo que lo que estaba planteando ahorita es trabajar lo más honestamente posible y mantener coherencia entre el discurso personal que tienes y la ética con las personas con las que trabajas, ¿no? Algo que, por ejemplo, en el caso de la parte documental, estoy muy interesada es que estas imágenes regresen a la comunidad, que sea un proyecto no tanto para la gente de afuera, sino un proyecto para conectarnos entre nosotros. Entonces, en este sentido, creo que eso llamó mucho la atención también del comité de selección, por ejemplo, de los proyectos para ser fondeados por la National Geographic Society. Creo que eso es algo que llamó mucho la atención, ¿no? Que es muy importante poder generar ese tipo de lazos. No sé si eso responde a la pregunta. La verdad, creo que es muy difícil hacer sobresalir el trabajo, pero manteniendo una propuesta honesta y sobre todo teniendo respeto hacia las personas con las que trabajas, es para mí lo único que puedo añadir al respecto, ¿no? No sé cuáles son las claves. Para mí eso es lo que ha funcionado y no es lo mismo dependiendo del tema que trabajas, ¿no? Pero creo que siempre en todos los casos es eso, ¿no? Honestidad y respeto al trabajo que estás realizando. No sé si respondí a la pregunta o no. Es una pregunta muy complicada porque no hay una fórmula mágica, creo. No, claro que no. Oye, bueno, muchas gracias. Ruth pregunta, un portafolio no es un book de todas nuestras fotos. ¿Cuántas imágenes es ideal? Es el ideal. Yo les aconsejo que sean de 20 a 30 imágenes. Lo ideal, y es algo que me gusta hacer con mis amigos, es poder compartir las imágenes que voy haciendo, ¿no? La primera vez que hice una edición de este trabajo, lo presenté con Adriana, la exdirectora del fotográfico en Oaxaca. Y por supuesto que aunque ella me conoce de muchos años, me dio pues sus puntos de vista de las imágenes que funcionaban y las que no. Entonces siempre es muy importante cuando uno hace una selección, eso, mostrar las imágenes. Como fotógrafos, creo que vivimos siempre súper aislados y afortunadamente creo que los últimos meses, años, ha cambiado un poco esto en armar un poco más el trabajo colectivo y eso es muy
importante porque también nos permite dar fluidez a nuestro discurso, a nuestras ideas. Yo la verdad es que crecí en un entorno un poco personal, no tan solidario en ese aspecto cuando empecé a hacer fotografía, ¿no? Y es a partir precisamente de generar colectivos, de generar trabajo en equipo, que he notado que hay un crecimiento en el trabajo. Okay. Lilian dice, ¿cómo se presenta un portafolio? ¿Siempre debe incluirse una página de descripción o directamente las imágenes? La descripción presenta el tema, perdón, la descripción presenta el tema, número de imágenes, formato, presentación, entre paréntesis, montaje, o qué tipo de información. ¿Qué pasa si hay texto que acompaña las imágenes? ¿Cómo se presentan? Gracias y hermoso tu trabajo. Gracias. Bueno, depende mucho de dónde estás aplicando, ¿no? Generalmente cuando estás enviando una selección de imágenes para un portafolio, para una revisión de portafolio, como puede ser para el centro de la imagen, que tengo entendido cada 2 años realizan una revisión de portafolios gratuita. El año pasado realizaron una. Cuando presentas la versión digital, presentas las imágenes en una carpeta o en un PDF y generalmente en las experiencias que yo he tenido para diferentes becas, para diferentes aplicaciones en general, el portafolio va seguido sí del statement, pero el statement viene aparte. No viene como una presentación de PowerPoint o un video. Generalmente vienen imágenes y texto apartes. No sé, eso depende mucho de quién te lo está solicitando, pero en realidad lo que yo les aconsejo, están enviando a fotógrafos o a editores, ustedes independientemente, es armarlo todo en un PDF. Creo que funciona muy bien y aparte también les permite a la gente que observa su trabajo seguir la forma en la que ustedes editaron el trabajo, porque imágenes sueltas pueden a veces cambiar su ubicación. Y el PDF, al estar ya todo engrapado digitalmente, permite ya solamente mover el cursor, ¿no? Entonces creo que sí, cuando ustedes están haciendo propuestas independientes, sí se vale meter el statement. Realmente, en lo personal, yo lo coloco al final, pero es una decisión muy personal. Y lo coloco al final porque precisamente quiero tener un regreso a lo mejor de las imágenes una vez que ya terminaron de leer el statement, y si hay alguna duda, generar un poquito más del diálogo y no forzar al público a ver lo que les estoy diciendo. Cuando presentan físicamente es diferente porque están presentándose y al estarse presentando están hablando del proyecto. Ok, Marisol dice, por ejemplo, yo estoy haciendo una serie de autorretratos y los intervengo. Estoy comenzando este proyecto, pero lo hago con celular. Entonces la calidad baja y los encuadres cambian. Nunca he enviado un portafolio, todo lo tengo en Instagram y lo imprimo para mí. ¿Un portafolio puede ser con fotografías tomadas con celular? Creo que ahorita vivimos en tiempos en los que se valen usar el medio que queramos. Y sí, puedes armar un portafolio con tu celular. Ahorita no me acuerdo del artista que estaba presentando también fotografías de Instagram y si no mal recuerdo, tampoco eran sus imágenes. Precisamente ese es un rollo con el problema ahorita de derechos de autor con Instagram, pero sí, realmente la cámara no hace al fotógrafo. Yo en lo personal para mis proyectos no trabajo con cámaras digitales, yo trabajo película, técnicas del siglo XIX y son diferentes procesos, ¿no? Para
trabajos de asignaciones y reportaje, obviamente me voy a aventar a hacerlo digitalmente porque los medios no te van a esperar mes y medio en lo que terminas de editar tus archivos digitales. Y sí, o sea, realmente la cámara no hace al fotógrafo. Ustedes, con lo que les decía, el proceso creativo y la creación no es algo lineal, es algo que obedece a su, am, a su propia forma de fluir, ¿no? O sea, cada quien fluye de formas diferentes y en la cámara pueden presentar incluso portafolios en Instagram, ¿no? Entonces realmente no hay una limitante en eso. Incluso he escuchado mucho de precisamente el término utilizar la plataforma de Instagram como un pre-portafolio, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, ahorita creo funciona muy bien, sobre todo para creadores visuales. El tener esta opción de mostrar algo, pues sí, en más media. Y pues sí, compártanos tu trabajo y lo vemos con mucho gusto. Estaría padre hacer otras cosas. Mariana dice, en cuanto a la realización de ese proyecto, ¿manejaste algún tipo de documento, acuerdo con las personas que fotografiaste por temas legales de identidad? Para algunos casos sí, sobre todo en la parte de Los Ángeles. Ahí, como yo estaba trabajando para otra organización, aunque, bueno, con potencial para ser publicado en otra publicación, ahí sí tuve que manejar un acuerdo legal. Honestamente, creo que en mi caso me coloca en una situación muy... muy incómoda. ¿Por qué? Porque yo trabajo con mi familia y amigos. Entonces, a veces meter un documento legal entre el acuerdo que ya tuviste verbalmente viene a ser redundante y a veces ofensivo para algunos. Entonces, depende mucho de lo que estás trabajando. Lo que yo opté en este caso fue por utilizar una aplicación en el celular de precisamente derechos de uso de la imagen y fue lo que funcionó en este caso, ¿no? Pero honestamente yo no trabajo con ese tipo de documentos por lo mismo que está, creo yo, entendido cuando cuando trabajo y planteo el proyecto. Oye, ¿nos podrías hablar un poco más de esa aplicación? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Sí, no me acuerdo ahorita del nombre, pero déjenme, se los checo en el celular. La aplicación se llama Easy Release y tiene la facultad de permitir firmas electrónicas. Tomas los datos en un mismo formato de la gente a la que estás fotografiando y lo guarda todo en tu nube, si es que tienes nube, o en el celular en tus documentos. Entonces, te permite, yo pienso, una forma mucho más relajada de obtener este permiso sin que sea en un papel, ¿no? Porque a veces el papel es un poco intimidante. Y les voy a escribir aquí, sí, gracias. Gracias, Alexia. Easy Release. SMR. Es muy sencillo de usar y sobre todo si están en algún tipo de asignación les va a funcionar muy bien. Creo que, bueno, viene en inglés, pero pueden modificarlo ustedes a su gusto. También esa es otra, que ustedes pueden modificar el contrato a su conveniencia, en el sentido de ser en español o en inglés, porque él viene con un machote en inglés. Bueno, ¿alguien más que tenga ¿Alguna otra alguna pregunta? pregunta? Exacto.
¿qué consejos le darías a alguien que está por crear fotos para su portafolio? Que piensen en el tema que quieren tratar, ¿no? Realmente a veces eso es lo más complicado y creo que observar nuestro archivo de imágenes nos permite ver lo que ya llevamos y nos permite ver los hilos conductores de lo que nos interesa. Yo desde que inicié a hacer fotografía empecé haciendo fotos de Yalala en la Sierra Norte sin una intención de llevar a cabo un programa como tal, un portafolio como tal. Pero creo que es precisamente a partir de analizar y ver el trabajo que llevamos que podemos observar cuáles son nuestros intereses en común. A veces nos forzamos mucho en generar proyectos que a lo mejor no tienen una conexión con nosotros, ¿no? No estoy diciendo que el proyecto tiene que ser personal ni nada, pero sí cuando ustedes observan su portafolio, bueno, su archivo de lo que ya llevan trabajando, creo que nos puede dar una idea de qué es de cuáles son sus intereses. Y siempre ver trabajo de nuestros colegas, creo que eso siempre nos va a permitir generar una visión un poco más completa. Como yo les decía, realmente yo hubo un par de años que dejé de hacer foto y me dediqué solamente a trabajar un poco la parte de colección, ¿no? Y trabajar un poco más con el objeto fotográfico. Y eso también me permitió tener una idea un poco más completa de cuáles son los procesos creativos de las diferentes de diferentes fotógrafos y de diferentes artistas, ¿no? Que no es lo mismo, no va a ser lo mismo para mí que para otros, ¿no? Nada más lo que les decía, esta es mi experiencia personal y es lo que yo he trabajado y lo que a mí me ha funcionado. Y pues nada, espero que les haya sido un poquito de ayuda y cualquier cosa también, cualquier otra pregunta, pues aquí estamos todavía. Oye, Citlali, ¿te parece que mostremos? Es que cuando estabas mostrando tu caja se veía un poco, no sé si les pasó a las compañeras, pero se veía un poco borroso. ¿Te parece si mostramos las imágenes ya fijas que me mandaste de tu bueno, de tu caja? Sí, adelante. Y a mí me gustaría también saber de dónde tú sacas ideas para justo presentar tu portafolio, ¿no? Eh, bueno, nos acabas de decir que tú misma creaste la caja, el portafolio, pero ¿de dónde sacas esas ideas o cómo tú te inspiras para hacerlo? Sí. Bueno, como les comentaba, cuando yo empecé con este proyecto, lo consideraba como dos formas de acercarme al tema desde diferentes ángulos. Y en un inicio yo no pensaba que este proyecto se presentara en una sola caja, ¿no? En una sola presentación. Para mí, el entender la forma en la que desarrollo mis proyectos es a partir del acercamiento hacia el objeto fotográfico. Creo que es algo que para mí ha sido muy, muy importante. Quizás sí que ay, ok, ya está bien. Es que pensé que no estaba en orden de cronológico. Perdón. A ver. ¿Se está viendo? Sí se está viendo, chicas. Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, para mí el desarrollo de este proyecto
fue precisamente al empezar a pensar cómo ponía todas estas imágenes en un mismo, en una misma presentación. Y creo que lo que yo les comentaba, ¿no? Para mí este proceso ha sido un proceso de encontrar encontrarme reflejada en las personas con las que convivo, con las que comparto raíz. Entonces, en este sentido, para mí poner este proyecto en una, en una caja como esta implicaba poder acercarme de una forma como las abuelas tienen o las abuelas de antaño tenían en sus baúles, ¿no? Los baúles con las fotos, con los tesoros, con la colcha que les regalaron del matrimonio, no sé, cómo en este sentido tenía esta intención de jugar con precisamente estas otras ideas de atesoramiento, ¿no? Entonces, eh, pues sí, para mí esta relación entre lo familiar, entre el objeto, fue lo que detonó en esta presentación de este portafolio. Como les comento, yo cuando presenté para este portafolio, presenté solamente las imágenes de medio formato, que son las fotos que pueden ver sueltas en blanco y negro. Y al final presenté la caja completa, ¿no? O sea, con lo que me seleccionaron a mí únicamente con esa selección de fotos. Y, y ya a partir de eso yo también jugué un poco con la presentación y los objetos fotográficos que incluí eh, para el final. Y creo que pues sí, es un proceso que sigue en curso y que pues continuará yo creo por lo menos los próximos 2 años todavía. Sigue evolucionando y sigue manteniendo eh, formas de entretenerme en el desarrollo de la idea, ¿no? De mantener esta red comunitaria. Oye, Paloma pregunta, ¿por lo general partes de imágenes sueltas para después crear un proyecto o viene la idea, el concepto primero y después las imágenes? Ay, eso es muy difícil porque creo que cada quien funciona diferente. En el caso particular, lo que me ha pasado es que voy generando más imágenes. Generalmente, perdón, voy generando imágenes sobre la marcha. Como les comento, este proyecto lo inicié hace casi unos 5 años de forma más consciente. Y a partir de eso, de este momento, las primeras 2 imágenes que son de mi abuela, la de mi abuela y un vestido, esas imágenes son del 2011. Entonces son las 2 primeritas imágenes que realicé y como se darán cuenta, de esas imágenes a las que tengo ahora, pues hay una diferencia de 7, 8 años, ¿no? Entonces, la verdad es que la forma en la que vas creando, yo pienso que mientras más imágenes vas haciendo, más ideas van saliendo, ¿no? Y de repente tienes, no sé si podemos ir al Dropbox, Alexia, y mostrar la forma en la que creo que ahora estas imágenes tienen una coherencia un poco más. Espérame, pero sí. Voy a abrir yo también mi computadora. ¿El que está en el nuevo, en el 1 o en el 2? El 2, por favor. Okay. Me voy a silenciar. Uh-huh. Por ejemplo, aquí yo ya estoy mezclando un poco más las imágenes las imágenes que yo tengo de imágenes intervenidas en las que estoy trabajando un poco con mis sueños y las conexiones que he ido desarrollando con mi ombligo, ¿no? Entonces es como la imagen con la que abro. ¿Puede ser ir con la siguiente, Alexia, por favor?
sigo con esta otra imagen que precisamente viene conectada desde mi punto de vista visualmente con las serpentinas que cuelgan y las serpientes de la imagen anterior, pero también tiene coherencia con en el sentido en el que estoy hablando ya de la dispersión y las nuevas generaciones, ¿no? Cómo vamos transmitiendo nosotros estas nuevas ideas, estas tradiciones, la cultura en sí a nuestra comunidad, ¿no? De ahí salto, ahí todavía estoy trabajando con las imágenes que quiero manejar ahí más y salto a otra imagen en la que estoy recurriendo a un libro de infancia de mi mamá en el que vi ese primer cuaderno de español de Dionisia Bautista, ¿no? Mi mamá en este cuaderno aprendió a hablar español, ¿no? Entonces, la siguiente imagen es un tríptico con imágenes de mi mamá y otra imagen sobrepuesta, la del centro, es como para mí todas estas imágenes al final de cuentas también son un recuerdo un poco traslapado, ¿no? En este sentido, esta imagen es la imagen de mi mamá, es la imagen de mi abuela y es un recuerdo de ambas generaciones empalmadas, ¿no? Y que siguen transformándose. La siguiente imagen es mi mamá también, que mi mamá se presta muy bien para mis locuras, y esta es otra imagen, ¿no? En la que precisamente es mi mamá en este viaje a lo mejor un poco cultural, y estamos regresando aquí a la casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, la casa está invadida por plantas, por lo que está abandonada, y estas plantas están absorbiendo la casa, ¿no? La siguiente imagen es igual, parte de la casa abandonada, y la siguiente imagen es precisamente este traslape entre otra vez tiempo y generaciones, ¿no? O sea, esta es una foto de mi infancia, una foto del archivo familiar y traslapada con una imagen que tomé yo, ¿no? En la casa. Entonces, a partir de esto, pues es como les comento, ¿no? El juego entre el ombligo, el juego entre regresar, el juego entre cómo nos estamos conectando otra vez. Y la idea es precisamente manejar toda esta línea en un nuevo portafolio, no un nuevo portafolio, sino una complementación del portafolio, de los portafolios que he ido trabajando, en los que voy planteando estas nuevas preguntas y estas nuevas ideas que voy generando sobre este proyecto. Entonces, no sé si esto iba un poco con la respuesta a la pregunta anterior, pero al final de cuentas son procesos que se van moviendo, que van volviéndose un poco también cíclicos y van regresando, ¿no? Van regresando y las ideas se van moviendo, evolucionando, transformándose y todo a partir pues precisamente de nuestra creación, pienso yo. Mientras más imágenes creamos, mientras más imágenes vemos, más ideas van surgiendo, más preguntas. Y pues lo más bonito es podernos replantear la fotografía, qué es lo que podemos hacer nosotros, qué tipo de fotografía podemos hacer nuestra, ¿no? Eso es, creo que, algo bien interesante a plantear. Sí, muchas gracias. Paloma, ¿quieres hablar? Perdón, sí, además dije, me ayudó mucho a entender la relación entre las imágenes y cómo eso va evolucionando con el proyecto. Gracias. No, por nada. Acá estamos. Chicas, siempre es muy bonito escuchar sus voces. Ojalá que se animen más. Mariana, te pregunta o dice, nos escribe. Yo tengo un dilema con la cantidad de las imágenes. Tengo un proyecto que se llama Entre Fibras, el cual produje y expuse el año pasado. El proyecto es relativamente corto, comprende 4 imágenes y una instalación. Digo imágenes porque son intervenciones digitales de fotografías antiguas con fotomontajes. Y no sé cómo presentarlo porque muchas veces el mínimo de imágenes para enviar
como portafolio es de 10 fotografías. ¿Algún consejo para este tipo de proyectos cortos? Creo que sería interesante poder verlo. Em, no sé, realmente esa es una buena pregunta porque cuando nos plantean convocatorias, generalmente lo mínimo que nos piden son 20 imágenes. No creo que haya problema ahora con las nuevas formas de crear. Hay nuevas categorías de multimedia, y de propiamente instalación. Quizá algo que podría llenar un poco el portafolio serían imágenes de la instalación propiamente, pero en el caso de que creas que es un proyecto corto, quizá también sea interesante ver otros proyectos que vas generando, ¿no? Porque a veces sí, lamentablemente a veces la mayor parte de convocatorias te exige, si no 20, 15 imágenes, ¿no? Entonces a veces sí es un poco complicado. No forzarte, también no te estreses si no tienes más imágenes. Estoy segura que vienen procesos y vienen proyectos que van a seguir siendo parte del tema que trabajas, ¿no? Realmente no, lo que yo pienso es de que a veces lo más difícil es entender qué tipo de imágenes estamos haciendo o cuáles son nuestros intereses, aunque somos nosotras quienes lo están haciendo. Muchas veces es la parte más complicada, entender qué tipo de imágenes y cuál es nuestro interés principal de trabajar, ¿no? Entonces, de trabajar en un tema. Entonces, si no, lamentablemente, pues sí, a veces la cantidad de imágenes es muy estricta en eso. Ok, Epifanía. Bueno, antes de estar con la siguiente pregunta, justo hoy a las 6 de la tarde viene Mariana David, que ella tiene un método muy interesante de trabajar la fotografía a partir de la palabra. Entonces, no sé, Mariana, si eso también te podría ayudar a como profundizar o andar más en el tema, ¿no? Que no precisamente tiene que ser fotografías. Epifanía te pregunta, Citlali. Bueno, no te dice, me encanta tu trabajo, sobre todo el que es más familiar. Me mueve muchas cosas, porque nos hablas de memoria y de lazos, no solo emocionales, sino con el territorio y cómo vamos significando el mundo. Mayra Viallante, me encanta todo el proceso y evolución del trabajo. Las intervenciones están preciosas. Felicidades. Gracias. Mariana dice, muchísimas gracias. ¿Te podría compartir el proyecto por medio de algún correo? Gracias. Sí, el correo es citlalifabian@gmail.com. Es Citlali con C y una sola L, no Citlali. Entonces nada más es CITLALI Fabián @gmail.com. Compártemelo, con gusto lo veo y platicamos por ahí. También si quieren compartir algún portafolio, alguna idea, con gusto escríbanme. Lo que ya sé que ya lo dije varias veces, pero realmente ayuda mucho poder enseñar el trabajo. Y para mí también esto, les comento, soy sumamente penosa de hablar en público y me ayuda mucho poder compartir el proyecto, porque también eso nos permite ir generando el discurso de una forma más fluida. Entonces, mientras más veces lo platiquen, mientras más veces lo compartan, creo que más refuerzan la idea y el por qué iniciaron en esto. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda, algo que quiera compartir? Pues muchas gracias por la invitación, Alexia. Realmente, como les decía, no hay una fórmula
para realizar un proyecto. Creo que es un proceso bien personal y lo que les compartí ahorita es lo que a mí me ha funcionado y en lo que yo he estado trabajando. Es bien complejo a veces organizar nuestras ideas. He escuchado de varios fotógrafos y editores el término de que los fotógrafos somos nuestros peores editores. Y a veces es cierto porque a veces no dejamos de ver. Entonces, es bien importante que compartamos nuestros procesos, nuestras visiones y pues nada, gracias por escucharme. Ya nos extendimos un ratito y disculpen los inconvenientes de la red, mi red de internet que estaba fallando. Cualquier cosa, pues ahí tienen mi correo y seguimos en contacto. Muchas gracias por el espacio y aquí andamos, cualquier cosa. Vale, Patricia Medina dice, qué maravilloso cómo has logrado ir uniendo el todo. Rescato mucho que nos hables de la importancia de nuestra conexión con el tema y ser lo más honestas y transparentes posibles. Alejandra Ortega te dice, felicidades, Isla. Hermoso trabajo, te mando un fuerte abrazo. Ofelia, muchas gracias. Precioso tu trabajo, Citlali, gracias por compartir. Felicitaciones por el trabajo y gracias por la charla. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, me encantan. Gracias a ustedes. Me encantan más que mis clases. Eso es todo, Abby. Felicidades, excelente tu trabajo y a casa Garita en Alexa por estos extraordinarios conversatorios. Bueno, sin más, pues cerramos la charla del día de hoy y pues mantengámonos comunicadas. Esto creo que sí, del portafolio es todo un tema bastante complejo y tiene que ver mucho con los procesos de cada persona. Y ahí somos tan diversas como nuestras personalidades. Entonces, ¿qué más que seguir mostrando y alimentando, ¿no? Esas miradas, ¿no? Justo con gente que puede ser... Sí, al final... Sí. Sí, al final lo más importante es precisamente eso, ¿no? Perder el miedo a hablar, a compartir, que es algo bien difícil, no es, a veces uno se siente un poco sonso en lo personal, yo a veces decía, ay, ¿cómo estoy presentando esto? Pero es perder el miedo de nosotros mismos a veces, ¿no? Realmente a veces nosotros nos ponemos más barreras que otros. Entonces, por favor, si quieren compartir algo, con gusto. Creo que ahorita tenemos un poco de tiempo libre y eso nos ayuda a poder platicar un poco más a veces. Y pues cualquier cosa, aquí andamos. Gracias, Alexia. Gracias, chicas. Y aquí estamos. Gracias, Citlali, hermoso trabajo. Gracias. Gracias a ti.